El sol caía a plomo sobre el polvoriento pueblo de Red Rock, tiñendo de naranja los tecos de madera y levantando remolinos de polvo en cada callejón. Entre la multitud que caminaba lentamente hacia el salón del centro, entró un hombre que nadie quería ver, un forastero de rostro endurecido, con cicatrices que contaban historias de violencia y duelos. Su nombre era Jackson, el rugido, McCall, un pistolero temido en toda la región por su impaciencia y su rapidez con la Colt. Esa tarde, su mirada se fijó en la vieja y frágil figura de la viuda Marta, que vendía pasteles y café a los viajeros en la entrada del salón. Jackson se acercó a ella con pasos pesados y mirada fría, exigiendo dinero y burlándose de su edad y su aspecto débil. La viuda, con manos temblorosas, intentó explicarle que apenas tenía unas monedas, que todo lo que tenía lo usaba para sobrevivir. Pero él no escuchaba razones, su vida había sido un torbellino de violencia, y la debilidad le parecía despreciable. La multitud en el salón contenía la respiración, temiendo que la situación se descontrolara. Marta bajó la vista, con lágrimas escondidas en sus mejillas arrugadas, temiendo lo peor. Sin embargo, lo que Jackson no sabía era que Marta no estaba sola. Su hijo, Samuel, un joven robusto y de mirada intensa, estaba al acecho desde la puerta trasera del salón. Samuel era conocido en los alrededores como cazador y defensor del pueblo, un hombre que respetaba la vida, pero que no dudaba en usar su rifle para proteger a los suyos. Esa tarde, al escuchar los gritos de su madre, había corrido hacia el salón, con la respiración agitada y la determinación pintada en cada línea de su rostro. Cuando Samuel apareció detrás de Jackson, el pistolero se giró con un rápido movimiento. Su mano buscó la pistola, pero Samuel levantó las manos en señal de calma. Sin embargo, la tensión en la habitación era palpable, cada cliente del salón sentía como el aire se espesaba, como la violencia podía estallar en cualquier instante. Jackson sonrió con desprecio, seguro de que nadie se atrevería a enfrentarlo, y avanzó hacia Samuel con pasos amenazantes. Fue entonces cuando Marta, con una fuerza que nadie esperaba, se interpuso entre ellos. Su voz, temblorosa pero firme, resonó en el salón: «Por favor, Jackson. No necesitamos más violencia. No te pido que me perdones, solo que me escuches un momento». Jackson la miró, desconcertado. Nadie en su vida le había hablado con esa mezcla de miedo y dignidad. Marta continuó: «He vivido muchas pérdidas, he sufrido hambre y soledad, pero también he conocido la bondad. Sé que dentro de ti hay algo más que rabia y dolor. Te pido que no tomes lo que no es tuyo». Las palabras de Marta parecían flotar en el aire, suspendidas entre el polvo y la tensión. Samuel, sin bajar la guardia, observaba cada movimiento, preparado para intervenir. Pero algo en la mirada del pistolero cambió. Por un instante, Jackson recordó a su propia madre, a la mujer que había perdido siendo apenas un niño y cuya voz suave solía calmar sus miedos. Nunca había sentido ese calor humano desde entonces, y por primera vez, algo dentro de él dudó. Jackson bajó lentamente la pistola, su respiración pesada llenando el silencio del salón. Miró a Marta, luego a Samuel, y finalmente se sentó en un banco, como si el peso de sus errores le hubiera alcanzado de repente. «Nunca. Nadie me habló así», murmuró, con la voz rota. La multitud guardó silencio, y Samuel relajó un poco sus hombros, observando cómo la tensión se disolvía. Marta se acercó con cuidado, ofreciéndole un pan que había guardado de su venta. «Tómalo. No es mucho, pero puede ayudarte a empezar a cambiar», dijo con suavidad. Jackson lo tomó, sin palabras, y por primera vez en su vida, sintió que alguien veía más allá de su reputación, que alguien creía que podía ser algo más que un forastero violento. Aquel encuentro, breve y silencioso, marcó un punto de inflexión. Jackson comenzó a quedarse más tiempo en el pueblo, ayudando a reparar tecos, cargando sacos de harina y aprendiendo los nombres de las familias que lo habían temido. Samuel, que al principio observaba con desconfianza, fue entendiendo que la fuerza de un hombre no reside solo en su rifle o en su pistola, sino en la capacidad de cambiar y proteger a los demás. Meses después, Red Rock vio algo que nadie hubiera imaginado: Jackson participando en la recolecta de alimentos para los más pobres, ayudando a ancianos a cruzar caminos y sonriendo con genuina gratitud. Cada acción era un recordatorio de aquel día en el salón, de la viuda que vio humanidad donde él solo veía su propio dolor. Marta, orgullosa de su hijo y sorprendida por el cambio de Jackson, le decía a todos:
La bondad tiene un poder que la violencia nunca entenderá. A veces, solo necesitamos que alguien nos recuerde que somos capaces de ser mejores. La historia del pistolero que encontró redención en un pequeño pueblo del oeste se convirtió en leyenda. No porque hubiera peleado o ganado un duelo, sino porque aprendió que la verdadera fuerza se encuentra en la compasión y el amor desinteresado. Red Rock nunca volvió a temer a Jackson, sino que lo acogió como ejemplo de cómo incluso los corazones más endurecidos pueden transformarse con un acto de bondad. Y así, entre risas, panes recién horneados y conversaciones al atardecer, el pueblo entendió que la violencia puede ser reemplazada por la humanidad. Samuel y Marta continuaron cuidando uno del otro, y Jackson, el rugido de antaño, se convirtió en un protector silencioso, recordando a todos que nunca es tarde para cambiar, que la esperanza puede nacer incluso en los lugares más inesperados. En Red Rock, todos aprendieron que un simple acto de generosidad puede tener un efecto más poderoso que cualquier arma. Y mientras el sol se ponía sobre las colinas polvorientas, el pueblo sabía que la bondad era la verdadera fuerza que podía cambiar vidas, unir familias y sanar corazones rotos. Con el paso de las semanas, Jackson empezó a conocer la rutina de Red Rock. Ya no entraba al salón para amenazar, sino para saludar y, a veces, ayudar a colocar las mesas o barrer el polvo que se acumulaba tras un día de calor. Los clientes que al principio lo miraban con recelo empezaron a notar algo diferente, la dureza de su rostro no desaparecía por completo, pero sus ojos ahora tenían una chispa de vulnerabilidad, un brillo que antes no existía. Samuel observaba cada gesto con cautela. No confiaba plenamente en el cambio de Jackson, pero veía que cada acción de bondad venía acompañada de arrepentimiento genuino. Un día, mientras ayudaba a su madre a levantar una carreta cargada de provisiones, Samuel preguntó, «Jackson, ¿por qué te importa ahora? Antes solo buscabas pelear y tomar lo que no era tuyo». Jackson bajó la mirada, tocando suavemente el borde de su sombrero. «Porque, hijo, me cansé de sentirme vacío. Toda mi vida fue correr y disparar, pero nunca tuve a alguien que me mostrara que podía ser más que eso. Tú y tu madre me lo recordaron». Su voz temblaba ligeramente, como si no estuviera acostumbrado a expresar sentimientos. Samuel no respondió de inmediato, en lugar de eso, colocó su mano sobre el hombro del hombre y asintió. Fue un gesto pequeño, pero cargado de aceptación. La transformación de Jackson inspiró a otros jóvenes del pueblo. Algunos que habían pensado que la violencia era la única manera de sobrevivir empezaron a buscar alternativas. Veían que un hombre conocido por su furia podía cambiar, que podía aprender a proteger y no solo a destruir. Marta, observando desde la ventana de su cocina, sintió un orgullo profundo, no solo por su hijo, sino por la humanidad que había logrado despertar en alguien que parecía perdido. Un día, llegó a Red Rock una caravana de niños huérfanos, traídos por un viajero que los cuidaba en su recorrido por el oeste. El grupo estaba cansado y hambriento, y el salón no tenía suficientes provisiones para atenderlos. Sin dudarlo, Jackson se puso al frente, organizó a los vecinos, preparó pan, café y sopa caliente, y ayudó a acomodar a los niños en las casas que aceptaron recibirlos temporalmente. Samuel observaba cómo el mismo hombre que había amenazado a su madre ahora trabajaba incansablemente para cuidar de los más vulnerables. Una tarde, mientras el sol caía y la luz dorada acariciaba las paredes del salón, Jackson y Samuel conversaban frente a un fuego que Marta había encendido. «Nunca imaginé que podría sentirme así, contento de hacer el bien», confesó Jackson, sus ojos brillando con sinceridad. Samuel sonrió y le puso una mano firme sobre el hombro. «La bondad también necesita práctica. No es fácil, pero vale cada esfuerzo». El clímax de la transformación llegó durante una fuerte tormenta que azotó Red Rock. El río cercano se desbordó, amenazando con inundar casas y destruir el ganado. Marta y otros vecinos corrían para salvar lo que podían, pero fue Jackson quien tomó la iniciativa, organizó cadenas humanas, arriesgó su propia seguridad para asegurar las compuertas del molino y ayudó a rescatar a familias atrapadas en sus casas. Samuel, con lágrimas en los ojos, vio cómo aquel hombre al que temían y despreciaban se convirtió en un verdadero héroe. Cuando finalmente pasó la tormenta y el pueblo estaba a salvo, los vecinos se reunieron en la plaza central. Algunos abrazaban a sus hijos, otros limpiaban los escombros, y todos compartían historias de coraje y sacrificio. Marta miró a Jackson y dijo, con voz firme pero emocionada, «Hoy, no solo nos salvaste de la tormenta,
Nos recordaste que nunca es tarde para cambiar, que la bondad puede nacer incluso de los corazones más endurecidos. Jackson bajó la cabeza, incapaz de articular palabras, mientras la multitud lo aplaudía. Esa noche, bajo un cielo estrellado, el salón se llenó de risas y canciones improvisadas. Jackson, Samuel y Marta compartían una mesa, rodeados de vecinos que los miraban con respeto y cariño. Lo que había comenzado como un día de violencia y miedo se había convertido en una lección de humanidad y redención. Cada acción, cada palabra de compasión, había cambiado no solo a un hombre, sino a todo un pueblo. Con el tiempo, Red Rock se convirtió en un lugar donde la ley y la justicia se mezclaban con la bondad y el cuidado mutuo. Los niños huérfanos encontraron un hogar, los vecinos aprendieron a apoyarse, y Jackson, el rugido que una vez infundió terror, se convirtió en símbolo de que incluso los corazones más heridos pueden aprender a amar y proteger. El mensaje se hizo claro para todos: la fuerza verdadera no reside en el disparo más rápido ni en el músculo más fuerte, sino en la capacidad de perdonar, ayudar y mostrar compasión. Y mientras las estrellas iluminaban las colinas de Red Rock, Marta, Samuel y Jackson sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier fortuna, un lugar donde la humanidad triunfaba, donde los actos de bondad podían cambiar vidas y donde el amor y la esperanza podían surgir incluso en los corazones más endurecidos.